Bueno, buenos días a los colegas que han podido sumarse a participar con nosotros aquí en la sede del Instituto Cubano de la Música para esta conferencia de prensa que hemos organizado con el fin de apoyar a los compañeros que tenemos hoy como grupo musical de gira por España y que han sufrido un acoso y un hostigamiento virtual, una manera continua de boicotear su presencia cuando solamente han llevado su canto a otras tierras donde siempre hay amigos, hermanos, cubanos que gustan de su arte. Quiero darle la palabra a la presidenta del Instituto Cubano de la Música, Indira Fajardo, a propósito de esta declaración. Hemos tenido prácticamente un amanecer en que la Unión de Escritores y Artistas de Cuba ha hecho público su parecer. Ahora mismo acabo de ver por redes a la Asociación Hermanos Saiz. Hemos visto también la opinión de Silvio Rodríguez participando en el debate en las redes sociales. Y bueno, doy por tanto la palabra a usted, Presidenta, ante la prensa nacional y extranjera aquí reunida. Muchas gracias, Alexis. Buenos días y bienvenidos a la sede del Instituto Cubano de la Música, institución cultural que representa a los músicos y a la música cubana. Y justamente hemos convocado a esta conferencia de prensa para emitir una denuncia formal sobre el hostigamiento y las campañas mediáticas que se han orquestado durante los últimos días en contra de la música cubana y específicamente en contra de la agrupación Buena Fe, que por estos días está de gira por Europa. Algunos medios de prensa han reportado el concierto realizado en la Sala Galileo Galilei de Madrid, que sucedió el día 12 de mayo. Hay que resaltar que fue un excelente concierto que duró alrededor de 2 horas, en el que el público que estaba allí estaba disfrutando de lo que acontecía, y en este escenario se suscitó una lamentable provocación concebida de antemano, que igualmente esto provocó un rechazo del público asistente. Es válido recalcar que esta provocación efectivamente ya estaba concebida de antemano y así lo demostraban las redes sociales de los propios odiadores y provocadores. O sea, son evidentes las pruebas de manera, o sea, se pueden consultar, se pueden acceder. Vamos a mostrarlo también en los televisores. Exacto. Y en la transmisión, mostrar muchas de estas capturas de pantalla, el llamado al boicot, ¿no? Exactamente. La manera de acosar a los dueños de salas. Tenemos incluso fragmentos de video, Presidenta, que podemos ir mostrando. Podemos mostrar si nos ayuda la técnica. Efectivamente. Bueno, este es un fragmento del concierto que demuestra que fueron más de 2 horas, que no hubo interrupción, que los músicos no participaron de este incidente. Estamos hablando de la Sala Galileo Galilei en la capital española. Y bueno, para que lo vieran por sus propios ojos, aquellos que nos están viendo esta transmisión desde el Instituto Cubano de la Música. Y a continuación, pues tenemos un video que puede verse en las redes totalmente, comparte. Público. O sea, estas plataformas digitales que reciben financiamiento para agredir, para continuamente acosar. Vamos a poner por favor ese primer fragmento y que demuestra esto que estamos diciendo, es decir, la participación en vivo de estos provocadores que compraron una mesa, se colaron en el concierto, ¿no? Para dar gritos, para interrumpir, para manifestar ese odio del que estamos hablando. A ver si me ayuda, por favor, Lía Videos, ponemos este fragmento. Cuéntame qué significa esto, Lucio. Cuéntame a las personas qué es lo que estamos viendo aquí. A ver, esto es uno de los locales donde en teoría se iba a presentar, ya es que ahora mismo no se sabe porque como bien tú ves allí, el mismo local, la misma persona que atiende oficialmente al Facebook del local, ¿cómo es que se llama? Porque los nombres que yo soy... ¿El local de Salamanca? De Salamanca, sí. Se llama Music Factory Salamanca. Ese local, él me respondió directamente que ese concierto no se va a realizar, ¿no? ¿Tú le comentaste en la página de Facebook de ellos? Sí, yo le comenté, le expliqué quién era, lo que me pasó a mí en Madrid con el grupo Buena Fe y le puse la denuncia y él me responde, eso es la página oficial, es decir, me responde, ya no se va a celebrar.
Claro. Nos dice ahí, miren en la parte inferior de la captura de pantalla. Aquí los victimarios arriba, son las víctimas. Lucio le pone que se sepan cubre con que con piel el de grupo de oveja. buena fe viaja la policía política, funcionarios del consulado de Cuba, para agredir a las personas que piensan diferente y les gritan abajo la dictadura y libertad para los presos políticos. Ahí tú le pones entonces, me imagino que es esto, la denuncia que hiciste. Claro, la denuncia porque hice de la policía, exactamente. Y aquí ellos te responden, Music Factory Salamanca, Lucio Enrique Nodarse, ya no se va a celebrar. O sea, están confirmando la segunda cancelación al hilo, ¿correcto? Así ha sido todo el tiempo. Todo el tiempo. Presidente. Ha sido una escalada posterior a lo que sucedió en Galileo Galilei y efectivamente, como ya mencionábamos anteriormente, fue una campaña orquestada desde mucho antes de que existieran los propios conciertos, con lo cual se ha intensificado posteriormente como lo ha dejado ver, y efectivamente ha sido una satanización hacia nuestros artistas, que no se queda únicamente en la figura de la agrupación de Buena Fe, sino que también ya se ha extendido, como en otras ocasiones, desde el sur de la Florida, que se ha visto como ataques directos a agrupaciones como los Bambán, Alexander Abreu, Habana de Primera, a Pedrito Calvo, que en otras ocasiones también han sido víctimas de los ataques odiadores de estos provocadores, que han sido además con sus discursos amplificados desde las plataformas mediáticas financiadas por agencias federales desde los Estados Unidos. Me comentaba usted antes de empezar la conferencia que esto incluso ya abarca una cancelación a Omar Portuondo, a la diva de Cuba. Exactamente, se están promoviendo también en algunos otros espacios de España, en Barcelona, en algunos festivales, estas cancelaciones. Claro. Y además este modus operandi, vamos a llamarlo así, vamos a poner capturas de pantalla donde están llamando a tirar huevos, excrementos, a agredir a los artistas. Estamos ahora mismo poniendo estas capturas de pantalla, es decir, es todo una manera de articular una especie de linchamiento mediático que ya se convierte en un modus operandi contra los artistas que residen en la isla y que su único delito es hacer su canto, llevar su arte. Así es. Así es, y bueno, en este caso, con Buena Fe, que recientemente concluyó una gira exitosa por todo el país, acompañado de otros valiosos artistas, que fue merecedor de un premio Cubadisco en la recién finalizada Feria del Disco Cubano con el disco Morada, disco que igualmente es el que está siendo promovido en esta gira por Europa. Buena Fe, que lleva más de 20 años en la preferencia del público cubano y de los jóvenes cubanos, con lo cual no es inocente hacer este ataque específicamente a Buena Fe. Entonces, en ese sentido, reitero, denunciamos desde el Instituto Cubano de la Música ese hostigamiento, ese boicot hacia los conciertos, la presión que se ha ejercido también sobre el público asistente a los conciertos y sobre todo hacia esos programadores locales que han sido víctimas igualmente de las acusaciones, incluso hasta de amenazas, como se pueden ver en algunas capturas de pantalla, para el cierre de los locales y para que no se realicen los conciertos. Son programadores que a veces, sin tener o disponer de grandes recursos económicos, siguen apostando por la música cubana, siguen apostando por defender y también ayudar a promover nuestra música y nuestros artistas en el exterior. Es muy paradójico, Alexis, que algunos de estos personajes que siempre están defendiendo la libertad de expresión, que defienden la diversidad de expresión, sean los mismos entonces que no respeten la presencia de nuestros músicos cubanos en el exterior. Como bien tú decías, esos propios músicos que han defendido hacer una obra en Cuba, vivir en Cuba, y es lo único que nosotros estamos pidiendo en ese sentido. Desde el instituto mantenemos una relación cordial con aquellos artistas cubanos que residen en el exterior. Se ha visto a lo largo de estos años con la presencia de muchos de ellos también en nuestros festivales internacionales, Jazz Plaza, Cubadisco, Habana World Music y otros que podemos mencionar, con lo cual existe esa relación y ese vínculo que también se ha propiciado para la enseñanza artística, para el vínculo con los propios estudiantes. Entonces, eso hay personas que les molesta, hay personas que quieren efectivamente boicotear todo este tipo de acciones y nosotros tendremos todo el derecho también de defender nuestra postura desde la cultura cubana y desde la defensa de la presencia de la música y nuestros músicos en cualquier lugar del mundo. Veíamos hoy que en Cuba Información apareció un excelente artículo, ¿no?, Exacto, que hablaba de cómo Rosalén sale de Cuba, habla en Cuba, canta en Cuba y solamente es víctima. Regresa y recibe otra vez toda la presión de este tipo de acoso mediático, ¿no? Exactamente. Yo creo que sería muy importante entender, antes de dar la palabra a nuestros colegas, que es una especie de nueva cacería de brujas, es un marcantismo, es una manera de buscar, lo decía Israel Rojas en sus redes, es una necesidad de justificar qué han hecho con el dinero que reciben, ¿no?, de toda esta mafia miamera. Y hay que decir que este ataque a Buena Fe,
son palabras exactas, es el reflejo de la impotencia por no lograr sus objetivos políticos. Bueno, solamente quisiéramos poner el fragmento de Buena Fe en el final del concierto para que veamos que este incidente que se está continuamente tratando de hiperbolizar, de crear, que si fueron copiados, si no, o sea, no fue que ellos participaron, empujaron, gritaron, abofetearon incluso a un compañero nuestro, sino, por sobre todas las cosas, tratar de interrumpir ese concierto que no lo lograron porque esto fue en la parte de atrás. Vamos a poner ese fragmento final donde además Buena Fe está con todo el público cantando el Mamífero Nacional. Ustedes saben una canción que es un himno aquí. Y veamos al público, ¿no? Es decir, ese público mismo que corrió, que lo saquen a los que estaban tratando de interrumpir el concierto. Bueno, muy bien. Entonces, pregunta a los colegas aquí reunidos. Estamos en transmisión a través de nuestras plataformas digitales y estamos agradeciendo también a varios colegas en medios extranjeros que se han sumado a este momento. Medios de la solidaridad con Cuba, Ajá. Están igualmente vinculados. Adelante, por favor. Ya nos inquieta, como decimos nosotros, la impunidad con que se está produciendo esto. Adelante, por favor, el micrófono. Mírelo ahí, si es posible. Muchas gracias. Insisto que estamos transmitiendo en vivo. Buenos días. Ricardo Alonso de Laredo, periódico Grama. Bueno, si han leído las redes, sabrán que no solo está latente la amenaza a España, sino que ya también la agrupación contrarrevolucionaria que ha provocado todos estos hechos, ya está amenazando, ya ha lanzado una convocatoria para que se suspenda también el concierto de Suiza, que creo que es el 28 de mayo. Se han convocado a todos los cubanos a enviar memes, cosas en contra de Buena Fe, para que los organizadores conozcan quiénes son Buena Fe, con vista a que también se le suspenda el concierto de Suiza. Ahora, mi pregunta es, excepto, por ejemplo, la presentación en el grupo de colaboración Euskadi, donde hubo también un incidente, un cubano, que el año pasado hizo lo mismo ahí en el grupo de Amistad Cuba-Euskadi, y ellos lo denunciaron y recibió una multa. Ese mismo ciudadano, ese contrarrevolucionario, ese enemigo nuestro, es el que en el caso de Euskadi volvió nuevamente a crear problemas. Pero el resto de los lugares donde se han suspendido las 3 salas son salas. No, eso no obedece a un contrato legal. O sea, ¿qué derecho legal tiene el Ministerio de Cultura, tiene el Instituto Cubano de la Música o la empresa nuestra que tuvo que ver, o me imagino que tiene que ver, aunque lo organice un amigo de Cuba en el extranjero, pero eso lleva legalmente un contrato o documento? ¿Qué derechos tiene Cuba a reclamarle a esa sala que bajo presión o por los pretextos que sea, han afectado la presentación de Buena Fe en Cuba? Si hay derechos, si no hay derechos. Si solo se queda esta acción en la esfera nada más que la denuncia y no podemos a través de otros medios presionarlos a ellos, porque sí, bueno, enarbolan la famosa democracia y después y la libertad hacen lo que quieran. Pero es lo que quiero saber, legalmente, qué puede hacer nuestro gobierno, nuestro ministerio, contra esa sala que se han comprometido y después se niegan. Hay un proceso de contratación que efectivamente, una vez que se pacte con los empresarios extranjeros y con la empresa que está aquí presente, igual, y quizás pudiera ahondar más adelante si es preciso, pero hay un proceso de contratación donde se dejan las pautas establecidas ante situaciones extraordinarias o que puedan ser de este tipo y que en este momento se encuentra en ese proceso de revisión a partir de la cancelación en estas salas, como bien se ha explicado, con lo cual se está en ese proceso ahora mismo de revisión y de negociación de todo lo concerniente al contrato pactado. Se hace la denuncia, muchas gracias, colega, porque de lo que se trata es justo que se está perfilando como una especie de bloqueo cultural, es decir, es un afán más allá incluso de la contratación, exacto, ¿no?, de obstaculizar de manera permanente que nuestros artistas, ya no Buena Fe solo, puedan actuar en el exterior.
Por eso es la denuncia incluso de la propia empresa que tengo aquí en mis manos en este momento, la denuncia de Legren, que va a estarse circulando, porque este es un precedente que si se permite esta actuación en total impunidad, fíjense que aquí los victimarios son los que van a acusar. Y esto es muy interesante porque lo han hecho prácticamente ya como un modus operandi, y vuelvo a insistir. Exacto. Lo hicieron con Ana Hurtado, lo están haciendo con otros artistas nuestros, es decir, lo hacen con compañeros de la solidaridad que participan de la denuncia. Ellos son los que llevan el caso entonces a una acusación. Y hay que decir que realmente la policía no interrumpió el concierto, pero tampoco actuó contra las personas que habían provocado el incidente. Y esto es muy llamativo. Bien, otra pregunta, colegas. La jiribilla, adelante. Bueno, muy buenos días. Podríamos decir que con buena fe se ha aplicado lo que en Occidente se ha denominado la cultura de la cancelación. Este neologismo explica algunas de las nuevas formas en que tiene y se explica y se expresa el boicot, el hostigamiento, la amenaza, la violencia contra artistas. La suspensión de los conciertos de buena fe ha atentado obviamente contra la comunidad cubana residente en Europa, que fue a disfrutar de ese concierto, y también de un público en general ávido de escuchar y de alguna manera también conocer la obra musical de esta agrupación. Como decía Indira y como se ha dado a conocer también, estas nuevas formas de hostigamientos también cómo desplegó sus fuerzas hacia amenazas a empresarios y dueños de estos locales. A su juicio, y es la pregunta, ¿cómo impacta estas nuevas prácticas de hostigamientos, que no son tan nuevas, en el desarrollo normal de procesos y dinámicas de intercambio cultural de artistas en escenarios internacionales? Gracias. Impacta de manera muy negativa, porque justamente lo que está buscando es fracturar esa presencia de la cultura cubana en el exterior. Cuando hablábamos, como bien tú hacías referencia, a la presión ya no solo hacia el público, sino también que está llegando a los empresarios cubanos, que forma parte de un bloqueo que constituye, más allá del bloqueo económico, comercial, en el que estamos hoy también siendo objeto, el pueblo de Cuba, bueno, un bloqueo cultural, que es a lo que nos quieren también someter, con lo cual, efectivamente, llegar más allá de los artistas y llegar también hacia esos programadores, empresarios con los cuales a veces hemos mantenido, por suerte, una relación bastante estable, implica que efectivamente también se corta esa relación de visibilidad y de promoción de la música y, reitero, de la cultura cubana en general en el exterior, con lo cual el impacto es totalmente negativo. El impacto es lo que está buscando ese ahogamiento también al pueblo cubano de que no desarrolle o que no se desarrolle también su presencia en el exterior. Es aplicar un condicionamiento político al mercado, es buscar efectivamente trasladar, ¿no?, toda esta violencia real contra el que piensa distinto, contra el que reside en la isla y trabaja con las instituciones culturales cubanas, es un hecho y es patente. Exacto. A ver, compañeros, otra pregunta, colegas, Prensa Latina, INVICI, colegas presentes. Yo quisiera poner un último fragmentico, solo un pedazo de esto que ya se ha convertido, como ya yo dije, en una forma de proceder desde estas plataformas que están radicadas en Miami, la inmensa mayoría de ellas, algunas ya en Europa, recibiendo financiamiento de ONG muy oscuras, ¿no?, en la incitación a pagarle incluso, a financiar incluso ante los abogados. Vamos a poner un fragmentico para que... Alguien te está diciendo aquí, qué bueno, Rusita, gracias por comentar esto. Te está diciendo Rusita: hola Ernesto, recomiéndale a Lucio que haga un GoFundMe para pagar los abogados. Más de uno le donaríamos. Yo creo que sería una buena idea. Yo creo que lo que tú estás haciendo nos representa a muchas personas. Es como ustedes oyen, se trata de un circo mediático. Yo creo que es suficiente ahora mismo. Solamente para tener una idea, ¿no? Se trata efectivamente de un circo mediático permanente, continuo, desde estas plataformas que además hacen el daño efectivamente de crear un estado de opinión contrario a nuestros artistas, los acusan de ser agentes del régimen, sencillamente por cantar su arte, por querer llevarlo a otros públicos que además lo están pidiendo y demandando. Y lo vamos a ver en los próximos días, porque evidentemente este empeño de destruir a nuestra cultura, de bloquear a nuestra cultura, de atacarla, ¿no?, es el reto
que tienen hoy los que defienden a Cuba. Exactamente. Y acciones como estas, como ha sucedido con Buena Fe, no se pueden quedar impunes. Por eso hacemos este llamado también a la comunidad internacional de denunciarlo. Y por eso también es la convocatoria a esta conferencia de prensa, a este intercambio con ustedes, medios nacionales e internacionales, desde la institución que abraza a todos los músicos y a la música cubana, porque no podemos quedarnos de brazos cruzados, porque al menos es un granito de arena también de la defensa a nuestra cultura en el exterior. Y reitero, es nuestro derecho también a existir en el exterior y a no estar bloqueados culturalmente. No, Presidenta, entonces, a ver, otra pregunta. Sí. A ver. No las uní para no... Ajá. Bambán se acaba de presentar el Día de las Madres en México, con un concierto maravilloso y enorme. Pero Bambán ha anunciado una gira por los Estados Unidos, que debe comenzar, si no, pronto. Nuestro país, el Ministerio, el Instituto, tiene información de que pudiera, sabe que se está preparando lo mismo, si pudiera Bambán ser el próximo artista, la próxima agrupación cubana en sufrir estos ataques. Ya Bambán ha sido objeto de eso, hay antecedentes, con lo cual volvemos al tema, todo el músico, todo el artista cubano que resida en Cuba, que quiera hacer su obra en Cuba, va a ser susceptible también efectivamente de acciones mediáticas de esta índole. Con lo cual nosotros daremos seguimiento, como siempre, y apoyo desde nuestras instituciones culturales, desde la propia empresa que ha mantenido un vínculo directo con ellos y además con el país y con los promotores que los están también moviendo por ese país, porque nuestro objetivo siempre es que la música esté, de que nuestras agrupaciones, favorecer que nuestras agrupaciones se presenten en ese escenario. Y si ocurre, como ha ocurrido en otras ocasiones, algún tipo de ataque, los denunciaremos también y estaremos aquí para levantar la voz y apoyar a nuestros artistas donde quiera que estén. Como lo hicimos con Alexander Abreu. Como lo hicimos con Alexander Abreu, con Jaila. ¿Verdad? Como cada uno, con Paulito FG, con cada uno de los que han recibido ese cuestionamiento. Ya hay información que Buena Fe ha recibido una agresión física de ellos, con una amenaza. De todas maneras, no habrá tenido agresión física, pero amenazas ahí están. Porque si usted incita a tirar excremento, a citar piedras, ¿no? A boicotear el concierto, a interrumpirlo, búsquelo porque está prácticamente público. Se lo podemos poner ahí en las pantallas también. Mira, ahí está, ahí mismo. Ahí están incitando a tirar huevos utilizando la bandera cubana. Es decir, que no lo hayan hecho es prácticamente... es que no eran mayoría en el grupo, no eran mayoría en el concierto, no podían interrumpir, no pudieron interrumpir incluso un concierto de 2 horas en Madrid. De eso se trata. Lo curioso es que lo que pasaba en Miami, Presidenta, ¿no? Que ya lo conocemos, ahora ocurre en la culta y civilizada Europa. Exactamente. Sin que nadie saque acusado. Sin que nadie saque nada, exactamente. Se globalizó. Bien, otros colegas. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, el miedo también a la música. el micro, por favor, porque estamos aquí transmitiendo en vivo y es muy importante para nosotros que se escuche, presentar en medios. Gracias. Machado Conte, Radio Rebelde. Yo recuerdo perfectamente que mientras los viejos dinosaurios de la contrarrevolución de Miami vivieron, los Nazarios, toda aquella gente, la Orquesta Aragón no pudo entrar, aquella orquesta vieja, la de Rafael Lay, la de Richard Ewes, no pudieron entrar a Miami porque le tenían miedo al bodeguero, de que había un tema de nostalgia, de que ellos sentían de que si sonaban, iban y aquello sonaba allí, pues temían desplomarse, temían rendirse. Y hay ejemplos de gente que, bueno, que se fueron en los años 50. Hay un testimonio de un cubano que ya incluso pensaba en inglés y que vivía en la costa pacífica. Hay una presentación del Aragón en Nueva York en el año 2000 y el hombre fue allí y quería escuchar, decía Caimitillo y Marañón, y cuando se escuchó el Caimitillo y Marañón el hombre se desplomó y decía que ya él podía morir tranquilo porque había escuchado Caimitillo y Marañón. Y se sabe, porque ellos lo confesaban muy al cortico, ellos confesaban que le tenían miedo a escuchar aquella música que habían dejado de oír en los años 50 en Cuba, que la fueran a oír allí de primera mano con la Orquesta Aragón
y que ellos se fueran a doblegar. Es decir, óigame usted, los terroristas, los dinosaurios del terrorismo le tienen miedo al bodeguero, a Picando de Vicio, a Baila Vicente. Mire usted que... Y entonces, no sé si de alguna manera también está operando esto también, de que hay un temor de que tomaron una decisión, se rindieron. Lo que pasó con Gente de Zona fue una rendición. Los acusaron de ser agentes de zona y toda aquella campaña, y por fin terminaron rindiéndose. No sé si estará también operando esto otro, que es el miedo a las propias raíces a las que la cubanidad es tan fuerte, el mensaje es tan grande, la música es tan fuerte de la música cubana, que es una muestra genuina de la identidad nacional. O sea, si hay algo que uno no puede desprender de nuestra raíz es la música cubana, justamente, con lo cual, por supuesto, que eso también forma parte de la matriz que ellos mismos deben estar manejando. Que es también la canción que convoca el pensamiento, que convoca a reflexionar, incluso a mejorar el escenario cubano, porque tampoco es tan complaciente. Es la música que está llamando a mejorar, y sin embargo tampoco con eso, es decir, que no quieren que pensemos. Son otros tiempos también, y no sé si esto se está inscribiendo en que se cambiaron las actancias, ya no los líderes espirituales, no sé si hoy los líderes espirituales ya no son los grandes novelistas ni los grandes hombres y mujeres de pensamiento, y ahora es la bagatela, y no sé si también esta escandalera de alguna manera se está interconectando con este retroceso y con la crisis humanística del mundo, no sé. Gracias, colega, Premio Nacional de Periodismo Cultural, por participar y darnos su opinión. ¿Algún otro compañero? ¿Alguna otra opinión? Presidenta, ¿algo más? Bueno, creo que todo está dicho. Bueno, termino con palabras de Israel Rojas, que ya dijimos que este ataque, esta campaña mediática, no es una acción individual, es un hecho sostenido, articulado, que proviene además, como ya hemos dicho, de plataformas digitales radicadas al sur de la Florida y buscando alianzas con lo peor de la gusanera en Europa. Es evidentemente un ataque a nuestros artistas, a nuestra cultura, y por eso desde el Instituto Cubano de la Música se ha hecho hoy esta transmisión y esta denuncia. Muchas gracias a todos. Gracias a todos.